darme nada. Ustedes mismos porque, hablan lo que realmente yo te lo que dije, realmente hacen. ¿sí entendiste lo que es un rito? Un rito es un sacrificio diabólicos No es un sacrificio, para un dios pagano. no, ¿Cómo no? Sí, claro que es sí, un ese es un rito. sacrificio religioso, Pues es un sí, es lo sacrificio mismo. Mira, una religioso. persona cuando hace un sacrificio es como un sacrificio religioso. ¿A quién sabe? ¿A quién Dios? Pero es un sacrificio religioso. Lo mismo está pidiendo Jehová también, que hagan ese sacrificio religioso para él. ¿Para Mira, qué? Y cuando tú no hablas era un de un sacrificio rito, por un cierto tiempo. Jehová lo mandaba para siempre. no, cuando tú estás hablando de un rito de brujería, Ujú. ¿sí? Ok, los brujos y los grupos de ocultismo están copiando a Dios, están copiando a Ahora Dios. entonces, ok, pero ahora dime tú, ¿qué diferencia hay cuando un brujo sacrifica un animal que cuando alguien, un sacerdote de Jehová, también sacrifica un animal para Jehová? ¿Cuál es la diferencia ambos? Hay ¿Qué mucha diferencia hay diferencia entre ambos? porque Dios establece sacrificar a un Por animal eso, pero y dime tú, ¿qué diferencia hay? Acá su también, sangre, su allá el sangre. brujo sacrificó un animal, mató un animal y derramó su sangre. Acá, en Jehová, también se sacrificó un animal y también derramó su sangre. ¿Cuál es ¿Y la cuál es la diferencia? Dime diferencia? tú. La diferencia que acá es para el pecado y allá es para hacer maldad. Te voy a leer lo que Si Dios le para ti dijo. no es maldad matar a un animal para un sacrificio, no para comer. Estoy hablando para un sacrificio. Porque para comer es diferente. Tú lo No, sabes muy bien. pero es matar, Por eso, y tú, es ¿cómo matar. vas a matar? ¿Cómo vas a matar nomás por matar? Mira, yo no estoy de acuerdo de esa gente también que le gusta ir a pescar y sacar pescados y lo sacan y ni siquiera tienen hambre. O sea, no es nada correcto eso tampoco. Ahí no estoy hablando nada de religioso, pero Te mucha voy gente hace esas cosas. dame Esa chance de gente leer que esta van a cazar escritura. también animales, pues nomás puede ir a cazar. Es incorrecto. Matan nomás por matar. Ese es Dame un chance, vicio, ese es un dame deseo chance. de Jehová. Espérame, dame chance de leer esta escritura que te leí al principio. Le dijo Dios a Noé, porque ya perdí los mensajes acá también. Es que Lara no estás trayendo nada, no estás trayendo nada, Mira, es tu la Lili opinión. Escucha, como una periquita dice, y dice el necio en tu corazón, no hay Dios. O sea, ¿por qué no sacas algo nuevo, Lili Cruz? Algo nuevo que en realidad tú digas, yo estoy eh, sacando algo nuevo, yo estoy diciendo lo que yo estoy pensando, y después de parte, aparte, estoy sacando los textos que él mismo está proporcionando. Pero yo estoy hablando de mí mismo, de lo que yo estoy pensando y yo lo Dios te estoy dice, diciendo. Lara, No necesito repetir nada, no le como un hagas caso periquito, pues. ahorita, no le hagas caso a los mensajes, estás hablando conmigo. Yo ahorita no le estoy haciendo caso a los mensajes porque yo quiero llegar a un acuerdo contigo. Ah, ok. Lili Cruz, ¿Dónde, no seas la diablita, pues no estés estorbando. Ah, es dónde broma, es broma. aprendiste? Adelante. Yo te pregunté en la mañana que dijeras Ajá. dónde aprendiste esto, no lo quieres decir. Ahora, te voy a leer lo que leí yo al principio tocante a lo que Dios le dice a Noé. Ajá, Todo dímelo. lo que se mueve, Génesis 9:3, lo leí desde el 1, pero te voy a leer del 3 para... Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, las plantas verdes y, y te he dado todo, os he dado todo. ¿Okay? Ahí está diciendo todo lo que se mueve. Pero vamos a ver el verso 2. Dice, el temor de vosotros estará sobre todo animal en la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, en todos los peces del mar y en vuestra mano son entregados. Y luego el 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como legumbres, plantas verdes
os lo he dado. Eso es lo que leí yo primero. Dice el verso 4, pero carne con su sangre, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. ¿Okay? Dios le dice a Noé que todos los animales los puede disponer para comer, las legumbres y las frutas. Ahora, más adelante Dios establece un sacrificio para el perdón de los pecados. Ahora, ¿tú le vas a dar leyes a Dios, Lara? ¿Le vas a dar reglamentos a Dios? Ahora, yo te pedí a ti que me dieras pruebas y respaldaran lo que tú dices y que dónde lo aprendiste. Le voy a dar la bienvenida a la persona que entró, no sé quién es, pero preséntese y salude. Muy buenas noches, un saludo desde Pachuca, Hidalgo. Adelante, su hermano Adrián de la página de YouTube Cristo Espíritu de Verdad, de acá de Pachuca. Un abrazo para todos y para su audiencia, hermano. Amén, hermano, gracias. Adelante, hermano Adrián, bienvenido. Muy bien, yo creo que hay aquí un debate en contra, bueno, de lo que es los sacrificios hacia el Dios del Antiguo Testamento, me parece, ¿verdad? Sí, correcto. Para entender el contexto de los sacrificios, primero se tiene que dar origen, o se tiene que irse al origen de los sacrificios, desde dónde empezaron y quiénes eran los encargados de hacer los sacrificios. Un sacrificio para el Dios del Antiguo Testamento, digo así porque hay muchos que le llaman Yahvé, Jehová, Alá, Tetragamatón, o como lo conozcan, ¿no? Sí. Los sacrificios empezaron desde Caín y Abel, y ellos quisieron ofrendarlos, se podría decir que en producción o en lo que ellos tenían a la mano, ¿no? Tenemos que Abel era un pastor de ovejas y le ofrendó oveja. Caín era un cosechador y le ofrendó lo que él cosechaba. Y bueno, empezó desde ahí el famoso sacrificio. Pero el contexto del sacrificio, el cual fue el más agradable a Dios, fue el de la sangre. ¿Por qué? Porque le gustó más el sacrificio que hizo Abel en su altar. Entonces, dirían muchos, es que el mayor sacrificio que hizo Abel fue una vida. Pues les podría decir que su mismo texto, en ese mismo pasaje, a Caín le agradó más a Dios su sacrificio, porque a él lo respaldó contra una maldición, que aquel que lo matara iba a ser maldito 7 veces. ¿Y cuál fue el sacrificio que hizo Caín ante su Dios? Matar a su propio hermano. También tenemos cómo era encargado por medio de Moisés trasladar la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Pero Caín mató a su hermano después de que Abel había sacrificado primero un cordero. Eso fue después. Exacto. Entonces, primero el primer agrado fue el olor de la oveja, pero después mayor agrado. Clara, espérate que se exprese el hermano. Después te va a dar tu oportunidad a ti. Ok. Claro. Y posteriormente el agrado después de la oveja fue la sangre de su hermano. Fue un derramamiento de sangre de su hermano, y lo quiso hacer ver como maldición, porque él lo excluyó de la tierra de donde habitaban y dijo: forastero serás, y aquel que te quisiese matar lo maldeciré 7 veces más. Entonces ahí, más que una maldición, fue una protección para Caín. Se podría decir que una bendición de su Dios, ¿no?
Después encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 32, del versículo 27 al 29, cuando ya Moisés había dado la ley y todo lo que conllevaba, porque no llevaba un orden lo que era los sacrificios, ¿no? Le dio una orden en el cual tenía que poner sacerdotes por los cuales recibieran tanto el diezmo como hicieran las ofrendas. Ese pueblo tuvo que designar a una tribu en específico para poder realizar esos pasos, y eso era la tribu de Leví. Pero la tribu de Leví tuvo que hacer algo en específico para poder llegar a tener ese puesto. Y lógicamente eso no lo encontramos en Éxodo, lo encontramos en el libro de Números, capítulo 18, del 20 al 24, donde los levitas se consagran a Jehová. ¿Y cómo se consagran? Pues les dice, así ha dicho Jehová, tomad pues cuchillo o espada, ponerla sobre su muslo y pasar en medio del campamento y ir y matar a su hermano, a su pariente, a sus amigos. Así se consagrarán a Jehová. Ese es un sacrificio de sangre, matar a sus familiares. Ahora, es muy diferente el sacrificio que se realizó en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento en literal no fue un sacrificio de sangre. Fue un sacrificio de sangre por el medio de una ley. ¿Cuál fue? Con todo lo conocemos, que fue Jesucristo, o Jesús, como lo conozcan. ¿Y cómo es que se realizó ese sacrificio? Jesús era el chivo expiatorio, aquel que iba a entregar la sangre, no se le iban a quitar, no le iban a quitar la vida porque a él no le pueden quitar la vida. Él la entregó. Pero para eso Jesús tenía que validar su muerte. ¿Y cómo es que iba a hacer validar su muerte? Cambiando, pues se podría decir que la ley, tumbando lo que era el libro de decretos. Para los que no conocen los libros de decretos, es la sentencia de la ley de los 10 mandamientos y los 316 estatutos, que es más que nada el cumplimiento de esa ley. ¿Y qué era? Pues la ley de muerte. Que si eres adúltero, la adúltera y el adúltero tendrán que ser muertos a pedradas. Decreto de Jehová para el pueblo de Israel. Así se los había mandado su Dios. Entonces, para esto Jesús tuvo que hacer incumplimiento de esa ley para poder pues otorgar un sacrificio para que entendieran que esa ley era pues en teoría ya no era válida para el nuevo mundo que él estaba ofreciéndoles a la humanidad. Encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que Pablo menciona que Jesús se hizo maldición para poder darnos y entregarnos ese reino. ¿En dónde podemos encontrar o cómo podemos desenredar eso? Se hizo maldición al estar colgado de un madero, dice. Pero eso en donde yo lo encuentro en la Biblia. El Dios del Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 22 y 23, dice que todo aquel hombre que sea, se podría decir que haya transgredido la ley de Jehová, de los 10 mandamientos, porque les habían impedido el pueblo romano matar a pedradas o matarlos como estaban acostumbrados, tenía que ser ahora colgado de un madero por mandato de Jehová. ¿Y cómo es que iba a ser Jesús condenado por esa ley cuando ya estaba establecida? Eso está decretado en el libro de Esdras, capítulo 6, versículo del 11 al 18, en donde dice específicamente ese estatuto con su decreto, que aquella persona que llegase o que entrase al pueblo de Israel y al templo e impida los sacrificios o haga un atentado a querer derrumbar. Atentado es intentar hacer que la gente o él mismo derribe algo, y aquí está hablando específicamente del templo de Jerusalén.
tendría que ser muerto a pedradas, pero esa ley ya no se podía cumplir porque Roma, el pueblo, bueno, el gobierno romano ya no lo permitía, sino que ahora ellos tenían que cumplir lo que decía en Deuteronomio, que era colgarlo de un madero. Jesús tuvo que ser maldito por esa ley para ser condenado a la cruz. Y van a decir, ¿y cómo es que tú compruebas que Jesús hizo un atentado al templo de Jerusalén? Ellos pensaron que había hecho un atentado. Cuando leemos Marcos capítulo 11 del 15 al 18 o Juan capítulo 2 del 13 al 16, encontramos a Jesús entrando al templo de Jerusalén, aventando mesas de los mercaderes para impedir el sacrificio, porque él decía, ¿no habéis escuchado que el templo es templo de oración? Y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y ya después, posteriormente, diciéndole a los fariseos que con qué derecho hacía eso, ellos le decían, derrumbar este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Pero ellos no captaron que no se estaba refiriendo en eso material que ellos adoraban como templo. Jesús, posteriormente los discípulos que narran ese hecho, dicen, mas él estaba hablando del templo de su cuerpo. Y eso es lo que todo religioso sigue viendo, que Jesús quiso derrumbar aquel templo de Jerusalén para reconstruirlo, cuando él estaba hablando de su cuerpo. Él se estaba metiendo en camisa de 11 varas en una ley que siguen tapando los israelitas hasta la fecha, y que los cristianos quieren defender a capa y espada, cuando Jesús, transmitiendo su mensaje, les dijo, todo el cumplimiento de esa ley está en un solo mandamiento. ¿Cuál es el solo mandamiento? Amaos unos a otros como yo les he amado. O amen hasta su enemigo. Y es muy difícil para el ser humano seguir una ley del Antiguo Testamento y seguir a Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque son 2 leyes contrarias. Igual nos dejó Jesús un versículo, que ahorita no recuerdo cuál es, pero yo creo que sí lo han de recordar, que él dice, no podréis amar a 2 señores, o menospreciarás a uno y amarás al otro, o amarás a uno y desecharás al otro. Él queriéndose referir a aquel que dio primero una ley y después otra ley. Son 2 señores muy diferentes, por eso la Biblia se divide en 2 evangelios. Es evangelio anterior y nuevo evangelio, que es las buenas nuevas. Entonces, eso es la mezcla del cristianismo con el israelismo, perdón. Ahora, sacándonos de lo que es la Biblia, si nos vemos reflejados en la actualidad, es por eso que los judíos aún no aceptan a Jesús como su, entre comillas, Mesías, que Jesús nunca fue un Mesías, y ya después se los explicaré por qué. Jesús vino a dar una palabra para que vieran el pueblo de Israel y sean salvos. ¿De qué? Del odio, de una transgresión a leyes que no tienen nada que ver con la vida eterna. Y posteriormente, dejándolo al acecho y descubierto, que así como lo dice el Apocalipsis, que aquel que le llama la iglesia católica, cristiana, apostólica, romana, como lo quieran llamar, aquel que es Lucifer o diablo, es el mismo que se sentó en este mundo haciéndose pasar por Dios. ¿No se han preguntado qué se refiere a la palabra anticristo? Pues la palabra anticristo no es aquel que está en contra de Cristo, sino es aquel que vino antes de Cristo, antes Cristo, o es aquel que impide al Cristo. Entonces, si Cristo es el verdadero Dios, ¿quién es el que se hizo pasar por Dios antes de él? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la clave del 666? Esa es otra pregunta.
Y esa clave del 666 está reflejado en el libro del Antiguo Testamento, el cual no han querido descifrar porque están muy afanados que ese es el Dios verdadero. Y se los voy a dar a continuación y solamente les voy a dar las citas porque yo creo que la audiencia tiene que, pues más que nada, aprender a leer su Biblia para que ellos se den cuenta de lo que es y que no es. Yo no les estoy tampoco inculcando nada, ni aquí el hermano, ni posteriormente, ¿no? Lógicamente es basado a lo que cada uno lee, cada uno comprende, y pues, lógicamente pues tiene que leer cada quien la audiencia en su casa, ¿no? La cita en Apocalipsis tiene que ser primero para que podamos saber cuál es el sello de la bestia, ¿no? Y yo creo que esa cita la tienen más arraigada los cristianos. No sé si por ahí ustedes tienen esa cita. Y yo se los voy a dar, que es el libro de Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 13, del versículo 12 al 16, donde dice que está un sello en la frente o en la mano. Y ese sello lo podemos encontrar claramente en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 13 al 9, donde dice Jehová, y así ha dicho Jehová al pueblo de Israel, y guardarás mi ley y la pondrás en tu frente como un memorial y sobre tu mano, para que te acuerdes de Jehová tu Dios, que te ha sacado con mano fuerte de Egipto. Y eso todos los cristianos lo tienen en memoración siempre. Ese es un sello en la frente y en la mano. ¿Qué dice el sello de la bestia? ¿En la frente o en la mano? ¿Dónde está el 666? Muy fácil. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14, y Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 12. Las riquezas de Salomón. Salomón recibía 666 denarios de oro al año. Eso está bajo la ley de Jehová, porque esa era la riqueza con la que iba a construir el templo de Jerusalén. Tan más claro ni el agua. Entonces, ¿cuál es el sello verdadero? Sello verdadero, Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 22. El sello verdadero no está hablando de ninguna ley, no está hablando de ningún sello en la frente, sino en el corazón. ¿Cuál es el corazón? Amaos unos a otros. Son dos leyes muy diferentes. El Dios de las riquezas, Jehová dice, yo soy el Dios que te hace o que te da las riquezas, mía es la riqueza y mío es el mundo. ¿Dónde está el Dios de este mundo? Cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo, entonces, ¿de quién es el reino de este mundo? Preguntas muy fáciles que ustedes, audiencia, se pueden hacer en su casa, pueden ir recapitulando, pueden ir leyendo ustedes y darse cuenta que no todo es como nos los han pintado desde el inicio. No todo se puede reflejar en pensamientos de hombres. Ahora vaya usted a su texto bíblico, lea y léalo con entendimiento y sabiduría. ¿Cuál es el entendimiento y sabiduría? La lógica de la humanidad. ¿Por qué? Porque si no encontramos la lógica en el texto bíblico, jamás va a poder descifrarlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 24 y 25. El Dios que hizo cielo y tierra no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si fuese un necesitado. Al contrario, Él nos da vida, aliento y todas las cosas. ¿Qué podría recibir Dios o el Padre de Jesús de nosotros si Él es dueño de todo? Ese es un análisis mío, amados, yo se los regalo. Yo estoy aquí por cualquier pregunta. Adelante, muchas gracias por la participación.
Amén, hermano Adrián. Claro, estoy de acuerdo en lo que usted expuso. El problema aquí es que Diagnostic no ha respondido a las preguntas que la gente le hace aquí y sigue en el mismo racionamiento. Aquí hay muchas preguntas que le dicen: ¿dónde aprendiste esto? ¿De un hombre o de Dios? Yo le dije en la mañana 2 preguntas, porque él está en contra de matar animales. Y le digo, todo lo que se mata para alimentación que hay en las tiendas, ahí Dios le dice a Noé, todo lo que se mueve, tanto en la tierra como en el mar, es para alimento, y legumbres y frutas también. Ahora, su pensamiento de él no lo respalda con nada, solamente con sus argumentos personales y opiniones personales. Ahora, él le quiere dar órdenes a Dios. Por ejemplo, aquí pone, dice, este mundo de Jehová, el diablo. Este mundo es de Jehová el diablo. Okay. ¿Con qué respaldas esas palabras? O sea, tus argumentos todo el tiempo han sido los mismos, Lara. Tu opinión, lo que tú piensas, lo que tú crees. Ahora, ¿dónde lo aprendiste? No nada más yo te lo estoy preguntando, te lo están preguntando aquí otras personas. Ay, lo aprendí en la Biblia. Espérame, la otra pregunta que te hago yo, que te hice es, ¿comes carne? ¿Tu familia come carne? Ya dijiste que sí. Entonces, deberías de ser vegetariano. Ahora, el rito, te voy a leer lo que es un rito. Porque tú dices que un rito es satánico. Mira, vete al diccionario para que lo veas. Dice, un rito, dice, es conjunto de reglas establecidas para el culto ceremonial religioso. ¿Okay? Tú vinculas la palabra rito con el satanismo, con la brujería, que lo hacen ellos. Ellos tienen sus propios ritos, pero no lo hacen para Dios. El rito aquí de lo que está hablando la Biblia, Dios lo establece, lo pone como una regla, lo pone como una orden para el perdón de los pecados. Hay una regla. Ahora, tú dices que lo aprendiste de la Biblia. Eso no es cierto, Lara. Eso no es cierto. No lo has aprendido. Eso no, la Biblia no se contradice. No te puedes contradecir. Aquí no vas a poder encontrar donde diga lo contrario de lo que Dios estableció. No lo vas a encontrar. Sochigua dice, ¿dónde aprendí? El alemán. Está bien largo tu nombre, hermano. Dice, Diagnostic. Entonces, ¿dónde aprendí todo eso usted? Ok. ¿Ya puedo hablar? Sí, te voy a dejar. El hermano expuso lo que él decía, el hermano Adrián. No, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Él dibujó. Espérame tantito. Sí. Hermano José, que quería entrar. Si quiere entrar, entre, apague la cámara para que lo pueda subir yo al panel. Solamente apague su cámara cuando usted quiere entrar. Hermano José Francisco Jiménez, cuando usted ya está para entrar, apague su cámara para poderlo dejar, porque no me deja subirlo. Entonces, ¿le quieres preguntar algo al hermano Adrián, Diagnostic? Pero Diagnostic, sé sincero, no hables de tu propia opinión, no digas, respalda lo que dices, tienes que traer argumento respaldado, porque pues, como yo dije en la mañana, yo puedo decir que los que ya fueron a la luna
los países que ya llegaron a la luna, ¿okay? Yo puedo decir, no es cierto. Se fueron a un desierto, allí pusieron una nave, se pusieron el traje y caminaron allí, pusieron la bandera y son mentiras. Ok, ese comentario mío no va a responder a los hechos que ya han sucedido. No va a responder. Yo tengo que comprobar que es mentira que han ido a la luna. Yo tengo que comprobarlo. ¿Cómo? Con hechos, con verdades, con respaldo de lo que estoy hablando. Entonces, es lo mismo que tú estás haciendo, Lara. No estás respaldando nada de lo que tú hablas. O sea, es lo mismo. Una pregunta, amado. Lara, disculpe, hermano, Lara, ¿usted es el de Diagnostic? Sí, es Diagnostic. Sí, así es, yo soy el Diagnostic. Ah, ya, ok, sí, más o menos lo conozco. ¿Oh, sí? De hecho, yo he estado por ahí con los amigos que luego ha usted estado. Sí, le podría decir que de donde proviene lo que usted sabe y de todo eso. Y yo sé que usted ha sido una persona que igual ha leído fragmentos y todo eso, de lo cual decían ellos, hay que estar un poquito más centrado en que la lectura, por ejemplo, hablan de santería. ¿Qué es la santería? La santería son ritos. ¿Ritos Sí, claro. de qué? Ritos de sangre, entre velas y todo eso, es brujería. Exacto. Eso es brujería. Entonces, yo le podría decir aquí al hermano, por ejemplo, lo que usted le ha querido explicar. Por ejemplo, cómo es que en el Antiguo Testamento se refleja que los ritos son lo mismo que lo que ellos hacían. Hermano Adrián, ¿me permite? Permítame, hermano José, mire, cuando entre, apague micrófono y apague cámara porque no me deja subirlo. Apague micrófono y apague cámara y luego, si no puede subir así, entonces vuelve a tratar de subir, prende micrófono y prende cámara y ya estando acá arriba, ya quita su cámara. No me deja subirlo, hermano. Adelante, hermano Adrián. Sí, gracias. Le digo, era lo mismo que practicaban en el Antiguo Testamento. ¿Eso en dónde lo podemos encontrar? Lógicamente, tenemos que irnos a su punto más fuerte para comprobarlo en su mismo texto bíblico. ¿Cuál es su punto más fuerte y en donde más le llegan a los israelitas? En donde ellos están sellados, ¿no? En donde sacaron a su pueblo de Egipto. ¿Cómo es que lo sacaron de Egipto? Recordemos en el libro de Éxodo, por ejemplo, en el capítulo 7, en donde se muestra Aarón y Moisés frente al faraón y arrojan su bastón y se convierte en serpiente. En el capítulo 10 dice, se presentaron Moisés y Aarón a Faraón e hicieron lo que Yahvé les había ordenado. Y al echar su bastón delante de Faraón y sus ministros, se convirtió en una serpiente. Primera muestra, Jehová convirtió el bastón en serpiente. Pero yo como reflejo que eso era una brujería. Muy fácil. Sigo leyendo. 11. Faraón entonces llamó a los sabios y brujos, los cuales hicieron algo semejante con las fórmulas secretas, revelando todos sus bastones también, y se convirtieron en serpientes. Pero el bastón de Aarón devoró a las de ellos. Era un brujo mayor, Aarón, al hacer esa mezcla. Exacto. Posteriormente, en el mismo capítulo 7, en el versículo 19, se vuelve a presentar Moisés ante Faraón y dijo Moisés, di a Aarón, toma tu bastón y extiende tu mano sobre las aguas de los egipcios, sobre el río,
de sus caudales y estanques, y sobre todo sus depósitos de agua se convertirán en sangre. Entonces, así lo hicieron. En el capítulo 22, los brujos y egipcios hicieron cosas semejantes con las fórmulas secretas, y Faraón se puso más profundado todavía, o sea, enojado todavía, como Yahvé lo había dicho. Entonces, ahí Aarón no lo hizo solo, también lo hicieron junto a los brujos. Eso es santería y brujería en el Viejo Testamento. Eso lo encontramos, que Dios también hace brujería con ayuda de su pueblo. Esos son sus milagros. Ahora, ¿queremos algo más oscuro de su Dios? Algo muy, muy fácil. Usted hágase la pregunta, hermano. Darle muerte a un niño, ¿eso es un milagro o una maravilla? No, pues en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 29 y 30, Jehová manda a su ángel, o sea, a él mismo, el ángel de Jehová, a matar a los primogénitos de Egipto. ¿Quién había cometido la transgresión de tener cautivos a los israelitas, entre comillas? ¿No fue Faraón? Y si fue tan poderoso su Dios de los israelitas, ¿por qué no se arregló directamente con Faraón en vez de desquitarse con el pueblo? El pueblo que hizo contra los israelitas. Porque el que los tenía esclavizados era el gobierno del Faraón, mas no el pueblo del Faraón. Recordemos que los egipcios en su antigüedad, hasta su mismo pueblo eran esclavos. Entonces hizo matar a los primogénitos de Egipto. Y eso, entre eso iban sus esclavos. ¿Qué maravilla hay entre eso? Otra cosa, las langostas. Eso es una maravilla para ellos. ¿Por qué? Porque declaran muerte para sus enemigos. Entonces, Jesús, ¿cuándo mandó a matar a alguien para poner los estrados de sus pies? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿qué es lo que mandó Jesús? Ama hasta tu enemigo. Eso va en contra de lo que Jehová quería para su pueblo. Pero Jesús habló todo lo contrario de Jehová, cierto, man. Adelante. Entonces, ¿cómo es que pueden poner en teoría que un ser de obscuridad, como lo declaró Salomón, puede llegar a ser el padre de Jesús? Y digo de obscuridad porque el libro en el Antiguo Testamento así lo declara Salomón. Me voy a ir al texto bíblico para que yo no sea el que lo diga, ¿no? Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 12 y 13. Capítulo de Primera de Reyes, perdón. Primera de Reyes. Aquí tengo una Biblia. Capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8. Perdónenme que soy un poco lento en esto. Versículo 12 y 13. Dice así: entonces Salomón declaró, Yahvé dijo, ¿quién dijo? Yahvé o Jehová o Tetragramatón dijo que habitaría en la obscuridad. Es un ser obscuro, un ser que se esconde en la obscuridad. ¿En dónde lo declara él mismo? En el libro de Éxodo, capítulo 20, Éxodo, capítulo 20, permítame, capítulo 20, versículo 20 al 21. 20 al 21 dice así: entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que te escuchamos, pero no hables con Dios, no sea que muramos. Moisés les respondió,
no teman, pues Dios ha venido para probaros. El que quiere que su temor permanezca entre ustedes, así que no pequen. El pueblo pues se mantuvo a distancia mientras que Moisés se acercaba a las densas tinieblas en donde habitaba Jehová. Entonces es un ser que se esconde en la oscuridad. Mas Jesús no declaró eso. Jesús declaró que su Padre habita en luz inaccesible. La oscuridad no tiene nada que ver con la luz. También en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13 dice, el Padre no tienta a nadie. Entonces, ¿por qué aquí en Éxodo, capítulo 20, versículo 20, dice que Dios ha venido para tentarlos? Entonces, no es Dios. Otra, también en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 29 al 31, Jesús directamente diciéndole a sus discípulos, yo me tengo que ir porque ya viene el que gobierna este mundo. Entonces Dios o su Padre de Jesús no gobierna este mundo. Ah, pero ¿qué creen? Que hay alguien que sí gobierna este mundo. ¿Y quién es ese que gobierna este mundo? Jehová de los ejércitos. Salmos capítulo 24, versículo 1. De Jehová es el mundo y lo circuncidante. Salmos capítulo 22, versículo 28. De Jehová es el reino. También en Deuteronomio, Jehová está mostrándole a Moisés los reinos en donde no va a entrar y muere ahí, en Bet Peor, y no lo deja entrar. Entonces, ¿cómo es que de Jehová es el mundo y los reinos? Y a Moisés le enseñó los reinos en donde no iba a habitar, pero eso pasó algo similar en el Nuevo Testamento y eso fue con Jesús. Cuando lo subió en lo más alto del templo y dijo, si todo esto será tuyo si solamente me adorases. ¿Y de dónde le encontramos eso? Porque eso es lo más importante que la gente no asimila y no quiere asimilar. Eso lo encontramos la tentación en... se me movió ese. Bueno, pero eso es en el desierto, cuando Jesús sale después de ser bautizado. Eso lo podemos encontrar en el libro de Juan, en el capítulo, me parece que es en el 5 para adelante. Entonces, eso fue la misma tentación que le hizo el diablo a Jesús, queriéndole dar los reinos a cambio de que le adoraran. Y eso es lo mismo que le hizo a Jehová a Moisés, pero no le permitió entrar ahí, y eso fue por su desobediencia de un mandato que le dio. Otra cosa, de Jehová es el mundo entero y es el reino de esta tierra. Dice en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 14 y 16, porque ellos tampoco son del mundo como yo no soy de este mundo. Juan 17, 22 al 24, para que ellos sean uno como nosotros somos uno. Juan capítulo 8, versículo 42 y 43, diciéndole a los fariseos que eran seguidores de la ley de Abraham y de Moisés, que es no más que la ley de Jehová, diciendo, si su padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido, pero no es el mismo, porque dice, ustedes son de su padre el diablo y los hechos de su padre quieren hacer, los deseos de su padre quieren hacer. Ellos tenían los estatutos y los decretos por los cuales asesinaban a su propio pueblo. Ahora, si quieren seguir poniendo en duda al Dios del Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio hay muchos pasajes donde Jehová permite la esclavitud aún siendo de su propio pueblo. Permite que las niñas
diríamos niñas de 8 años, 5 años, ya vivieran en una unión conyugal con un israelita y pudiera tener relaciones sexuales. También manda a las mamás comer a sus propios hijos, porque era una maldición de Jehová para su pueblo. También encontramos que para él justificarse de lo que les pasó a través del desierto, les dice, yo por eso también les di estatutos y decretos por los cuales no pueden vivir. Pues es que nunca ese Dios ha querido que usted permanezca en vida, desde el Génesis. ¿Y cómo se lo compruebo? En el libro de Génesis, capítulo 2, en donde Adán se encuentra en el paraíso, ya estando junto a Eva, le prohíbe comer de un solo árbol. Y yo creo que ese árbol todos lo conocen si es que reconocen el texto bíblico. ¿Cuál es el árbol, perdón? Ese árbol de la vida. ¿Y cuál es el árbol de la vida? Aquel que vino y se hizo carne. No es que se lo estuviera dando Jehová, sino que Él descendió a darnos vida eterna. Pero nosotros, o más bien la humanidad, sigue inundada en aquel que le impide al ser humano obtener la vida eterna, porque de ese árbol no debes de comer. Puedes comer de todo fruto, pero te puso de tentación solamente el árbol del bien y del mal, del conocimiento. Pero cuando los desechó, dice, y que no vuelvan a entrar casi, les digo, porque no quiero que extiendan su mano al árbol de la vida y vivan para siempre. Amén, esa es una negación. Esa es una negación para todo ser humano. Que Jehová quiera que usted sea eterno. Entonces, ¿usted a quién Señor va a seguir? ¿Al del Nuevo o al del Antiguo Testamento? Eso es muy claro. Y estoy hablando del Evangelio. Cuando hablo del Nuevo Testamento, solamente estoy refiriéndome en donde Jesús habla en vida. Posteriormente, los discípulos lo que se encargaron fue de judaizar a la gente, tanto uniendo como el nuevo como el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque ellos querían que se circuncidaran, que no se circuncidaran cuando esa es ley muerta. Claro. Entonces, los judíos cayeron en un error y quisieron, o más bien volvieron a hacer lo que su padre Jehová, que eran inculcados de su religión, quisieron volver a tapar al árbol de la vida. Y hicieron confusión entre todos ellos, que un Jesús resucitado mandaba a bautizar, que un Jesús resucitado mandaba a pedir diezmos, que un Jesús resucitado mandaba a congregarse. Eso es falso, señores. Porque Jesús en vida jamás dijo, vengan, vamos a congregarnos, venga, yo los bautizo, vengan, denme su diezmo. Entonces, dicen, ¿cómo es que Jesús se bautizó? Muy diferente que hizo él para cumplir una ley, a que él los hubiera mandado a hacer lo mismo. Veamos lo que pasó con los fariseos y la adúltera. La ley decía, tiene que morir a pedradas. Cuando se lo llevaron a Jesús, ¿qué dijo? Aquel que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Amén. Hermano Adrián. ¿Sí? Hermano Adrián, hay una pregunta para usted. Me dicen que le pregunte qué fe profesa usted. Yo la fe del corazón, la fe que me dejó mi padre en mí. Porque si yo me designo como se creen en las sectas religiosas, voy a caer en un propio engaño mismo mío. Si cada quien no reflexiona sobre lo que han aprendido y no puede aceptar que ha caído en un engaño o que lo han engañado, jamás podrá comprender aquella frase que dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Él no estaba hablando de una resurrección, estaba hablando de algo en vida. A ver, no le entiendo que usted cree en su corazón. ¿Cómo está eso? Es muy fácil. ¿Usted no cree en Jesucristo?
Jesucristo me enseñó a acudir a mi corazón en los momentos más difíciles, porque de ahí es donde el Padre habita y es donde emana la respuesta del Padre, de Jesús. A mí la escritura solamente fue para basarme en donde tenía que depositar mi creencia. Jesús lo dijo y lo declaró: no hagáis riquezas en el mundo, mas haz riquezas en el cielo, donde ni la orilla, donde la orina, ni la polilla corrompe. Okay. Y eso está hablando en el mundo. ¿Usted cree en el Nuevo Testamento? En los evangelios. Usted que, bueno, es que me están haciendo estas preguntas aquí, que quieren saber qué fe profesa usted. Entonces usted dice que en el corazón. Ok. San Juan 3:16, Jesucristo le dice a Nicodemo, San Juan 3 le habla a Nicodemo y le dice: si no nacieres de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Ahora, en San Juan 3:16 dice: porque amó tanto Dios al mundo que envió a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces usted está diciendo que usted cree en su corazón. Esa escritura de Juan 3:16, ¿para dónde la ponemos? O sea, en el espíritu de la verdad. Hay que creer en Jesucristo. Hay que creer en el espíritu de la verdad, porque esa es la promesa que hizo Jesús antes de su retirada de este mundo. Si yo no me fuera, les conviene que yo me fuera, porque si yo no me fuese, el espíritu de la verdad no vendría, el consolador, porque dice espíritu de la verdad. Claro, en el texto griego, originalmente se queda como el espíritu de la verdad, no se queda como Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una agregación. Sí, claro, pero en Marcos 16, del 14 en adelante, Dios les da una orden a los discípulos que fueran a predicar en su nombre, dice. En su nombre, dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo. Ahora, ¿creer en qué? Creer en Jesucristo. Okay. Entonces, Jesucristo fue a la cruz, fue el sacrificio para nosotros, nuestros pecados fueran perdonados. El Espíritu Santo lo dejó como el que nos guiaría a toda justicia y a toda verdad, y el consolador. Pero el Señor Jesucristo dice: el que cree en mí, le dijo a Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él nunca mandó creer en el Espíritu para vivir. Él mandó creer en él, porque él dijo a Marta, cuando Lázaro había estado ya en la tumba, y Marta le dice Jesús: tu hermano vivirá. Yo sé, dice, que vivirá, pero en el día postrero. Le dijo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, Jesucristo manda creer en él, no manda creer en el Espíritu para vivir en la salvación. Manda creer en el Espíritu como el que nos guiará a toda justicia y a toda verdad, y que sería el consolador, y estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero en el que debemos de creer, de acuerdo a la Biblia, es en Jesucristo como el sacrificio que vamos a ver más adelante que se hizo. Entonces, no comparto lo que usted dice de creer en el Espíritu, porque Jesucristo no lo aprueba así. Ahora, hermano Adrián, yo no sé si Diagnostic quiere hacerle una pregunta a usted para seguir adelante con el bosquejo que yo tengo. Adelante.
Adelante, Diagnostic. Y si no está Diagnostic, entonces yo voy a leer Levíticos 17, del 10 en adelante. Es que estamos siguiendo la secuencia del sacrificio del Antiguo Testamento y luego vamos a ir al sacrificio de Jesucristo. Entonces voy a tomar Levíticos 17, 10, 16, que dice de la siguiente manera: si cualquiera varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comieran alguna sangre, yo pondré en mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré del pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación. Sabemos que la palabra expiación es borrar nuestros pecados. Lo tengo yo aquí como la palabra expiación. Dice, por los pecados. Le voy a decir lo que dice expiación: es borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Ese Así es, es, amado. ese De es hecho, bueno, discúlpeme que lo interrumpa. De hecho, Sí. La palabra expiación en el texto hebreo, si usted se va a ¿cómo le llaman este libro de ellos? No recuerdo su nombre, pero es un diccionario hebreo. Expiación significa sacrificio o dar muerte a. Es por eso que él habla de la sangre. Claro. Cuando les refiere, Claro. yo les he dado la sangre para hacer expiación por los pecados, él estaba hablando de que solamente con su muerte pagarán su pecado. Sí, Eso es lo que se refiere al texto. Voy a terminar el verso. Dice: para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ok. Esos son los sacrificios que Jesucristo, que Dios establece para expiación: borrar los pecados de las personas, borrar las culpas, purificarse de las culpas por medio de algún sacrificio, o sea, borrar los pecados. Okay. Claro, se ocupa un sacrificio. Entonces, el propósito aquí es llegar a la conclusión de para qué servían los sacrificios. Ahora yo voy a leer en Primera de Juan, Juan 1:29. Juan el Bautista, cuando me voy al Nuevo Testamento ahora, voy a Juan. No está Diagnostic allí, ¿verdad? Diagnostic, ¿te fuiste? No, sí, aquí estoy Okay. escuchando. ¿Quieres alguna pregunta para el hermano Adrián? Mientras busco yo la escritura, voy a ir a la escritura. Oh, sí, de hermano Juan Adrián. 1:29. Sí, tengo una pregunta. Nada más, si me podría, el texto ese que dijo que Jehová pide niñas para su pueblo, para los israelitas, ese me interesó mucho. ¿En qué texto está eso? Permítame, ahorita lo saco de mis apuntes y se lo paso con mucho gusto, amada. Oh, sí, gracias, man. Ok, mientras el hermano hace eso, voy a ir a la cita de Primera de Juan. Vamos a dejar el Antiguo Testamento y me voy a ir a Juan capítulo 1, verso 29. Cuando Juan bautizaba.
y ve a Jesús venir. ¿Sí me estoy escuchando? ¿Clara? Sí, te estaba escuchando. Sí, claro que sí. Ok. Cuando ve a Jesús venir, 1:29, ahí voy a poner el link por si alguien quiere subir. Tenemos buen tiempo, todavía son las 9. 1:29 dice: acuérdense que estamos aquí para aprender y vamos a compartir todos, vamos a hablar todos, vamos a dar nuestra opinión. 1:29 dice: Juan estaba bautizando en agua y bautizaba en el bautismo de arrepentimiento, en el nombre de arrepentimiento. Y ve a Jesús venir, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan sabía que Jesucristo venía a poner su vida. No es que él se dio a sí mismo, él puso su vida por nosotros. No es que se la quitan a él la pone de sí mismo. Pero tenía que pasar de esa manera como está escrito, llegar a la cruz como un sacrificio. No sé si el hermano ya encontró la respuesta para ti. Ahí está, hermano. Hermano Adrián. Sí, claro. Está ese en el libro de Levítico capítulo 10 en adelante. Desde el versículo 1 de todo se refiere. Cuando hizo pasar Jehová a sus hijos por fuego como sacrificio para su perdón. Adelante. Es capítulo 10, todo el capítulo 10. Así es, todo el capítulo 10 habla sobre el sacrificio de los hijos para Jehová. Muy bien, gracias. Aquí lo voy a apuntar muy bien porque me interesa mucho eso. Y ya había oído yo algo así. Yo ya había oído, y no solamente ese texto, hay muchos más también, como aquel que daban las jovencitas, las jóvenes chiquitas, las jóvenes niñas para calentar a supuestos siervos de Dios. Y al último se metían ellos con ellas. De hecho, eso lo encuentra todo en el libro de Éxodo, por su mayoría. Cuando manda Jehová, Jehová tanto a David, es en Reyes, a David, a Salomón y a todos ellos, para Saúl, a matar a los pueblos circuncidantes, o sea, todos los que estaban alrededor, haciéndoles guerra, para tomar del botín de todo eso a mujeres, a niñas, a animales como botín. De hecho, a Abraham, que fue el que le denomina la iglesia cristiana, como el padre de la fe, el primer enviado a hacer una guerrilla y matar a pueblo, y todo lo que había conseguido de esa matanza de esos pueblos, todo eso que era robado de ese pueblo que había sido Abraham mandado, el 10% se lo tenía que ofrecer a Jehová por medio de Melquisedec, y el resto se lo quedaban ellos. De hecho, ahí igual hubo una recompensa por medio de David, en donde ofreció hasta vírgenes, hablando de niñas y de mujeres que no habían conocido hombres, y esos iban a ser sacrificadas en el altar para Jehová. Todo eso lo puede encontrar tanto en el libro de Éxodo y en la carta primera y segunda de Reyes, amado. Yo me despido de ustedes, discúlpenme que me tenga que ir tan rápido. Estaba muy bueno esto, pero me gustaría a ustedes, amados de la audiencia, que pues más que hacernos de un maestro, leamos por nuestra propia cuenta para quitarnos la venda de nuestros ojos.
y que nadie os engañe, como dice el texto bíblico. Y es que ese es Y el problema, sobre todo- bro. Ese es el problema de muchos, hermano que Adrián. siguen la misma tendencia de otros. Espérame, Diagnostic. Hermano Adrián, Sí. preguntan Sí. que cuál es el libro y el capítulo. ¿De cuál? ¿Del que le acabo de dar al hermano? Sí, del que acaba de dar, sí. El de la cita que él me pidió es Levítico capítulo 10. Y si quieren saber sobre los sacrificios que se hacían de los pueblos circuncidantes, se pueden leer desde el libro de Éxodo hasta las cartas de los reyes. Es Sí. solamente lo que les puedo dar como si fuera algo interesante para el Dios del Antiguo Testamento. Ahora Sí. que si quieren hacer algo sobre las transgresiones de la ley, primero yo les enviaría a Deuteronomio. Todo el libro de Deuteronomio está, pero muy bueno para que vean cómo el Dios maldiciente del Antiguo Testamento es muy diferente al que Jesús vino a proclamar como su Padre. Aparte, Pero bueno, Le hacen aparte una de Jehová permitió la esclavitud y Jesús vino, los apóstoles, acuérdense que decían que no esclavicéis, decían, él mandaba a sus discípulos, a sus creyentes, pues, que no hicieran estas cosas. Y así es. Jehová era todo lo contrario, Jehová sí permitía la esclavitud. Exacto. Antes que se vaya, le hacen una pregunta. Dice, pregúntenle al expositor, o sea, a usted, si Jehová del capítulo 6 de Isaías es Jehová Satán. Le hacen la pregunta a usted, hermano Adrián. De hecho, Isaías lo declama 2 veces. Y esa cita se las dejo a los hermanos de la audiencia de tarea. Primero, Isaías declara que es un lucero de la mañana caído del cielo. Y también declara, dice, ¿cómo es que has caído del cielo, oh lucero de la mañana? Tú que decías, pondré al estrado de mis pies a mis enemigos. Eso lo declara Jehová cuando se los promete a los que le siguen. Primera. Segunda, dice Isaías que Jehová viene de lejanas tierras, de lo postrero de los cielos, con un solo propósito, a destruir toda la tierra. Y él dice que no viene solo, viene con sus instrumentos de su ira. Eso se los dejo de tarea para que pues analicen un poco el texto bíblico y pues claro, haciéndoles la invitación, si ustedes gustan seguir aprendiendo acerca de esto, yo igual cuento con un canal de YouTube que se llama Cristo Espíritu de Verdad. Lo pueden escribir como Cristo Espíritu de Verdad todo junto, 3569, para la audiencia que quiera seguirnos adelante. Hermano ahí Omar, estamos en pendiente. es casi lo mismo que predica Francisco Chigba. Un abrazo para el hermano Francisco Chic. ¿Lo vuelve a repetir, hermano? Cristo Espíritu de Verdad, 3569, y le sale automáticamente mi página para que la puedan identificar rápido. Es un fondo de el universo en color negro y azul, y en un círculo en medio está Jesús con la mano extendida, y dice abajo Cristo Espíritu de Verdad. Ok, hermano. Pues muchas gracias por su participación, hermano. Un abrazo para todos. Mire, a verse en otra oportunidad, ahí haga la oportunidad de lo que usted habla, que usted parece que no cree en Jesucristo, usted cree en el Espíritu nomás y en su corazón. Entonces, a ver si en otra oportunidad entramos sobre por qué Jesucristo vino y por qué Jesucristo habla de creer en él. El Espíritu Santo, él dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, otro que enviaré en mi nombre. Él los guiará a toda justicia y a toda verdad. O sea, la última pregunta que yo le quería hacer a usted. ¿Usted reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Yo reconozco a Cristo como mi suficiente Salvador, pero a Jesús le reconozco las palabras que transmitió a través del Cristo. Son 2 cosas muy diferentes, y Jesús declara mismo en esa entrega del Espíritu de la Verdad que él ganó también su vida eterna.
por si no sabían escudriñar, ahí mismo dice, cuando dice, en cuestión de justicia, porque yo no volveré más. Entonces Jesús no regresará. El que regresa es el Cristo, magnificado en todas las personas que entienden el mensaje que se dio por medio de él. Entonces, desgraciadamente se me acaba mi tiempo y no podría quedarme un minuto más con ustedes, pero me gustaría posteriormente, no sé, un fin de semana, compartir con ustedes, claro, si están interesados, volver a entrar en un amigo y con mucho gusto. Yo sí le entiendo. Mire, hermano Adrián. Hasta ahorita, hermano Adrián, le entiendo. A lo mejor todavía me faltan cosas, pero sí le entiendo por dónde vas. Hermano Adrián, yo también voy de acuerdo con esto que dice el alemán. Es otro Cristo el que usted piensa y el que usted cree, no es el Cristo de la Biblia. Entonces, nos vamos a ir a la Biblia, hermano, para descartar si es Cristo el que vino a salvarnos y el que va a venir otra vez, o es otro Cristo del que usted está hablando. En otra ocasión será, hermano. Le agradezco de haber estado aquí, hermano Adrián. Vamos a entrar a su página y por allí está mi número. Si alguien gusta tomarlo y ponerse en contacto conmigo, lo voy a poner una vez más, para que lo tomen y se quieran comunicar conmigo. Es 619-245-8601. Ahí lo voy a poner y ahí ya lo hablé también. Hermano, fue un placer tenerle, hermano Adrián. Dios le bendiga, Dios le guarde. Estamos en contacto. Voy a buscar su página. Un placer para mí. Muchas gracias por permitirme la participación. Un abrazo para toda la audiencia y para todos en común, sin excluir a nadie. Bendigo a todos los que en su cierto momento, no sé, me incluyeron en una palabra que no salía directa de su corazón, o no sé, pero no se preocupen, que mi padre me ha enseñado otras cosas y yo los bendigo a todos. Un fuerte abrazo y será hasta la próxima. Muchas gracias, amado. Muchas gracias, mi hermano Lara, y hasta la próxima. Gracias, hermano Adrián, y visítenos seguido. Gracias por su explicación, estuvo de maravilla. Sí, gracias, hermano Adrián. Hasta luego. Sí, hasta luego, gracias. Ok, voy a saludar a los hermanos que están entrando. Está entrando Angie, ya estaba aquí. Hermano, aquí hay alguien que dijo una grosería. Lo que se ve no se pregunta. Mire lo que dice, ¿de dónde salen tantos? Y la P. Bendiciones, dice, bendiciones de parte de Jehová Dios, el que no crees. Dice la hermana Angie. ¿Quién está diciendo ese mensaje? ¿Lara? Lo que se ve no se pregunta. Él dijo, ¿de dónde salen tantos? La palabra fea, ahí la pen, pues. Pues no, que pues son cristianos, pues, que son buenos, que son... Pone ya la están P. dando malas oscuridades aquí, ¿Pone la P? Sí, pone la P. La P. Otro que... Pues yo pienso que está mal, debería de quitarlo, bro, de eso. Bueno, nomás tu comentario, pues. Dice Tatuane, otro que descredita la Biblia. ¿De dónde salen tantos pen? Ok. Bueno, hermano, lo que se ve no se pregunta. Sí, use otros medios.